Viuda Seo entra al tribunal. Cuando el juez escucha su nombre, la sala queda en silencio. Bienvenido y disfruta de la historia. Las puertas del imponente Tribunal Superior de Madrid se abrieron con un crujido solemne mientras Faola Martínez ajustaba su elegante traje sastre negro. A sus 62 años, su postura seguía siendo tan imponente como el edificio que ahora enfrentaba. Sus ojos, de un marrón profundo salpicado con motas doradas, reflejaban una mezcla de dignidad y dolor contenido que solo quienes han sobrevivido a grandes tragedias pueden entender. Su cabello, antaño negro como la noche, ahora lucía un elegante tono plateado, recogido en un moño perfecto que acentuaba sus pómulos altos y su mirada determinada. El vestíbulo de mármol amplificaba cada paso que daba con sus tacones moderados pero firmes. Algunos rostros se giraban a su paso, algunos con curiosidad, otros con un reconocimiento silencioso. «La viuda de Altamira», susurraban algunos. «La CEO de Construcciones Altamira», corregían otros, recordando que ella había sido mucho más que la esposa de Enrique. Había sido su socia, su igual, la mente financiera detrás del imperio constructivo que habían levantado juntos desde cero en los años 80. Faola avanzaba con la carpeta de cuero marrón apretada contra su pecho, como si contuviera los últimos vestigios de su dignidad. En cierto modo, así era. Dentro estaban los documentos que probaban su inocencia, su dedicación, las horas interminables dedicadas a mantener a flote la empresa tras la repentina muerte de Enrique hacía 3 años. También contenía lo que nunca pensó que vería: la demanda presentada por sus propios hijos, Gregorio y Javier, acusándola de malversación de 1.900 fondos y abuso de confianza. «Señora Martínez, por aquí», le indicó su abogado Alejandro Vidal, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero amables, que había conocido a Enrique en la universidad y que ahora se había convertido en el único aliado verdadero que le quedaba. Mientras seguía a Alejandro por el pasillo, Faola recordaba cómo todo había cambiado tras el funeral de Enrique. Al principio fueron pequeños deseres, reuniones de la junta directiva reprogramadas sin avisarle, decisiones tomadas sin consultarla, comentarios sutiles sobre su edad y su comprensible fatiga emocional. Luego vinieron los cuestionamientos abiertos, liderados por su hijo mayor, Gregorio, siempre respaldado por su esposa, Elena, una mujer con ambiciones tan grandes como su desdén por Faola. La sala del tribunal estaba ya casi llena cuando entraron. En la primera fila, Gregorio y Elena, ambos vestidos como si asistieran a un evento de negocios más que a un juicio familiar. Junto a ellos, Javier, su hijo menor, el que alguna vez había sido su confidente, ahora evitaba su mirada, concentrado en su teléfono móvil. A su lado, 3 abogados con maletines idénticos y expresiones calculadoras. Detrás de ellos, varios ejecutivos de Construcciones Altamira, algunos antiguos amigos, ahora testigos en su contra. «No los mires», susurró Alejandro. «Concéntrate en lo que hemos preparado». Pero era imposible no mirarlos, eran su sangre, su legado. Los niños que había acunado durante noches de fiebre, a quienes había enseñado a montar en bicicleta, para quienes había construido un imperio, y ahora estaban decididos a quitárselo todo. El secretario judicial anunció la entrada del juez, y todos se pusieron de pie. El juez Ramón Suárez entró con paso decidido. Un hombre de unos 50 años con un rostro que había visto demasiados conflictos familiares como para mostrar cualquier emoción. Se sentó, ajustó sus gafas y comenzó a revisar los documentos del caso. Caso número 4576-2022, Altamira contra Martínez, anunció con voz monocorde. Demanda por presunta malversación de fondos corporativos y violación de deberes fiduciarios. Faola sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Escuchar su apellido de soltera, separado del de su esposo, en contraposición al apellido que habían compartido durante 40 años, fue como recibir una bofetada. Era como si estuvieran intentando borrar no solo su papel en la empresa, sino también los años de matrimonio, los sacrificios compartidos,
la vida construida juntos. Los demandantes pueden exponer su caso, continuó el juez. El abogado principal de sus hijos, un hombre llamado Rodrigo Méndez, conocido por su agresividad en los tribunales, se levantó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su señoría, este es un caso claro de una ejecutiva que, tras la muerte de su esposo, ha abusado de su posición para beneficio personal. Tenemos pruebas de transferencias irregulares, decisiones unilaterales que han perjudicado a la empresa y un patrón consistente de comportamiento que sugiere que la señora Martínez ha estado utilizando Construcciones Altamira como su caja personal. Faola apretó los puños bajo la mesa. Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida para ocultar la verdad, que había sido ella quien había impedido que la empresa se hundiera tras la muerte de Enrique, quien había negociado nuevos contratos cuando los clientes amenazaban con retirarse, quien había hipotecado su propia casa para pagar las nóminas durante 3 meses cuando la crisis del sector golpeó más fuerte. Mientras Méndez continuaba su exposición, Faola observó a sus hijos. Gregorio, el mayor, asentía con cada acusación, su rostro una máscara de falsa preocupación. Elena, su nuera, tomaba notas con diligencia fingida, ocasionalmente levantando la vista para lanzarle miradas triunfantes. Y Javier, su pequeño Javier, que siempre había sido más sensible, más parecido a ella, ahora miraba fijamente la mesa, incapaz de enfrentar los ojos de la mujer que lo había criado. Y finalmente, su señoría, concluyó Méndez, solicitamos la remoción inmediata de Faola Martínez como CEO de Construcciones Altamira, la congelación de sus activos personales hasta que se complete una auditoría exhaustiva y el nombramiento de Gregorio Altamira como director ejecutivo interino para salvaguardar los intereses de la compañía. El juez Suárez asintió sin expresión y miró hacia la mesa de la defensa. La defensa puede presentar su respuesta. Alejandro se levantó con calma, ajustando su corbata ligeramente. Su señoría, antes de comenzar nuestra respuesta, formal, solicito que mi cliente pueda identificarse ante el tribunal como es su derecho. El juez asintió, y Alejandro se volvió hacia Faola. Por favor, preséntese ante el tribunal. Faola se levantó lentamente. Sintió todas las miradas sobre ella, las de sus hijos, las de los abogados, las de los antiguos amigos que ahora testificarían en su contra. Durante un breve momento, el miedo amenazó con ahogarla, pero entonces recordó las palabras de Enrique, en su lecho de muerte. «Eres más fuerte de lo que crees, mi amor, siempre lo has sido». Con voz clara y firme pronunció, «Mi nombre es Faola Martínez de Altamira, cofundadora y actual directora ejecutiva de Construcciones Altamira». Un murmullo recorrió la sala. El juez Suárez, que había estado revisando algunos documentos, levantó la cabeza abruptamente. Sus ojos se encontraron con los de Faola y algo cambió en su expresión. La indiferencia profesional dio paso a una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «¿Faola Martínez?», preguntó el juez quitándose las gafas. «La misma Faola Martínez que dirigió el programa de viviendas sociales en el barrio de Vallecas en 1992? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Faola asintió confundida. «Sí, su señoría. Ese fue uno de nuestros primeros grandes proyectos de responsabilidad social». El juez Suárez dejó sus gafas sobre la mesa y, para asombro de todos los presentes, se puso de pie. El gesto, tan inusual en un magistrado durante una sesión, provocó un silencio absoluto en la sala. «Señora Martínez», dijo con una voz que ahora temblaba ligeramente, «mi madre, Carmela Suárez, fue una de las beneficiarias de ese programa. Éramos una familia sin recursos, vivíamos en un piso insalubre, y su proyecto nos dio un hogar digno. No solo eso, usted personalmente creó un fondo de becas para los hijos de las familias reubicadas». Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. «Esa beca me permitió estudiar Derecho». La sala quedó en completo silencio. Faola parpadeó intentando procesar lo que estaba escuchando. Recordaba el proyecto, por supuesto. Había sido su idea, implementada contra la resistencia inicial de algunos accionistas, incluido el padre de Elena.
Recordaba haber luchado por cada piso, por cada beca, convenciendo a Enrique de que no era caridad, sino inversión en el futuro de la comunidad. Su señoría, intervino Méndez, claramente incómodo con el giro de los acontecimientos. Con todo respeto, solicito que se asigne otro juez a este caso, dado el evidente conflicto de interés que acaba de revelarse. El juez Suárez recuperó su compostura profesional, aunque sus ojos seguían fijos en Faola con un respeto innegable. No existe tal conflicto, señor Méndez. Mi deber es evaluar los hechos presentados ante este tribunal con imparcialidad, y eso es exactamente lo que haré. Se dirigió nuevamente a Faola. Señora Martínez, puede tomar asiento. Procederemos con la defensa. Mientras Faola volvía a sentarse, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: esperanza. No porque el juez pudiera favorecerla por gratitud, sino porque por primera vez desde la muerte de Enrique, alguien recordaba el bien que habían hecho juntos, el legado real que habían construido más allá de los edificios y las cifras de diminutos beneficios. Alejandro comenzó su alegato, presentando metódicamente las pruebas que desmentían cada acusación. Las supuestas transferencias irregulares habían sido, en realidad, inversiones en nuevas tecnologías sostenibles que ya estaban generando retornos significativos. Las decisiones unilaterales habían sido todas aprobadas por el Consejo, incluido Gregorio, como demostraban las actas firmadas. El uso de fondos corporativos para gastos personales resultó ser la renovación de las oficinas centrales, un proyecto iniciado por el propio Enrique antes de su muerte. Mientras la defensa avanzaba, Faola observó cómo la expresión de Gregorio pasaba de la confianza al desconcierto y luego a una rabia apenas contenida. Elena murmuraba furiosamente al oído de los abogados. ¿Y Javier? Javier finalmente levantó la mirada y por un instante sus ojos se encontraron con los de Faola. En ellos vio algo que le dio aún más esperanza que la revelación del juez: duda. Cuando Alejandro terminó su presentación, el juez Suárez anunció un receso de 15 minutos antes de continuar con los interrogatorios a los testigos. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Faola permaneció sentada, demasiado agotada emocionalmente para moverse. Fue entonces cuando notó que Javier se acercaba a su mesa, ignorando las llamadas urgentes de Gregorio. «Mamá», dijo en voz baja, usando por primera vez en meses esa palabra en lugar del frío Faola que había adoptado recientemente. «¿Es cierto lo del proyecto de Vallecas? ¿Por qué nunca nos contaste eso?» Faola lo miró, viendo de repente al niño que había sido, no al hombre distante en que se había convertido. «Hay muchas cosas que nunca les conté, hijo», respondió con suavidad, «no porque fueran secretos, sino porque para tu padre y para mí no eran logros, eran simplemente lo correcto». La sala del tribunal volvió a llenarse tras el receso. El ambiente había cambiado sutilmente, los murmullos eran diferentes, algunas miradas dirigidas a Faola ya no eran de condena sino de curiosidad. El juez Suárez regresó a su estrado más compuesto, pero con una nueva atención en su mirada cuando la observaba. «Continuamos con el caso Altamira contra Martínez», anunció. «Procederemos ahora con el interrogatorio de testigos. La parte demandante puede llamar a su primer testigo». Rodrigo Méndez se levantó con renovada determinación. «Llamamos a declarar a Fernando Quirós, director financiero de Construcciones Altamira». Fernando Quirós avanzó hacia el estrado. Había sido contratado por Gregorio hacía apenas un año, tras la misteriosa renuncia de Luisa Mendoza, la anterior directora financiera y amiga personal de Faola durante más de 2 décadas. Quirós, un hombre de 30 y pocos años con traje impecable y expresión arrogante, había implementado cambios agresivos que Faola se había visto obligada a contrarrestar repetidamente. Tras el juramento, Méndez comenzó su interrogatorio con precisión quirúrgica. «Señor Quirós, ¿podría describir el estado financiero de Construcciones Altamira cuando usted asumió el cargo?» «La empresa estaba atravesando dificultades significativas», respondió Quirós con confianza.
Había una falta de dirección clara tras el fallecimiento del señor Altamira, inversiones cuestionables en proyectos de bajo rendimiento y una resistencia notable a la modernización por parte de la dirección ejecutiva. Faola apretó los puños bajo la mesa. Las inversiones cuestionables habían sido proyectos sociales que siempre habían sido parte del ADN de la empresa. La resistencia a la modernización había sido su negativa a recortar el Departamento de Investigación y Desarrollo, como Quirós había propuesto repetidamente. ¿Y encontró alguna irregularidad específica en la gestión financiera?, continuó Méndez. Quirós asintió con gravedad fingida. Descubrí numerosas transferencias a fundaciones y ONGs que no reportaban beneficios tangibles para la compañía. También identifiqué gastos excesivos en el mantenimiento de proyectos antiguos que desde una perspectiva puramente financiera deberían haber sido abandonados. Podría dar ejemplos concretos, insistió Méndez. El más significativo fue la transferencia de 2 millones de euros a la Fundación Enrique Altamira para la Educación, que fue aprobada unilateralmente por la señora Martínez sin consultar adecuadamente al Consejo Directivo. Faola casi se puso de pie, indignada. La fundación había sido creada por Enrique en su testamento, utilizando sus acciones personales. La transferencia había sido aprobada por unanimidad, incluso con el voto de Gregorio, como un homenaje al primer aniversario de su fallecimiento. Alejandro anotó algo rápidamente y le tocó el brazo para calmarla. El interrogatorio continuó con Quirós, presentando una visión cada vez más distorsionada de la gestión de Faola, pintándola como una ejecutiva sentimental, atrapada en el pasado y obstinada en mantener políticas obsoletas por lealtad a su difunto esposo en lugar de por el bien de la empresa. Cuando fue el turno de Alejandro para el contrainterrogatorio, se acercó al estrado, con una calma que contrastaba con la tensión acumulada en la sala. Señor Quirós, usted mencionó la transferencia a la Fundación Enrique Altamira como un ejemplo de mala gestión. ¿Está al tanto de que esa fundación ha proporcionado becas universitarias a más de 100 jóvenes de barrios desfavorecidos en los últimos 2 años? Quirós se removió incómodo. Estoy al tanto, pero sigo considerando que no reporta beneficios directos a la empresa. Interesante. Alejandro tomó un documento de su carpeta. Tengo aquí el informe de reputación corporativa elaborado por el Instituto Madrileño de Empresas Socialmente Responsables. ¿Sabía usted que Construcciones Altamira ha subido 5 puestos en el ranking desde la creación de esa fundación, lo que ha resultado en 3 nuevos contratos con administraciones públicas que valoran especialmente el compromiso social? El rostro de Quirós perdió algo de su seguridad. No estaba al tanto de esa conexión específica. Por supuesto que no. Alejandro sonrió ligeramente. Ahora, respecto a esas políticas obsoletas que mencionó, podría enumerar algunas. El mantenimiento del parque de viviendas sociales de Vallecas es uno de los ejemplos más claros, respondió Quirós, recuperando algo de confianza. Genera pérdidas anuales de aproximadamente 200.000 euros en reparaciones y mejoras, cuando podríamos vender esos terrenos por más de 20 millones. Un murmullo recorrió la sala. El juez Suárez, que había estado tomando notas diligentemente, levantó la mirada con una expresión indescifrable. «Está usted sugiriendo», continuó Alejandro, «que la empresa debería desalojar a familias que han vivido allí durante casi 30 años para vender los terrenos al mejor postor? Estoy sugiriendo que una empresa no es una organización benéfica», respondió Quirós con frialdad. «Las decisiones deben basarse en la rentabilidad, no en el sentimentalismo». Alejandro asintió, como si Quirós hubiera confirmado algo importante. «Una última pregunta, señor Quirós. Antes de trabajar para Construcciones Altamira, ¿dónde estaba empleado?». La pregunta pareció desconcertar a Quirós. «En Inversiones, Moncada». «¿La misma Inversiones Moncada cuyo director general es el padre de Elena Moncada, esposa de Gregorio Altamira?». «Sí», respondió Quirós, su voz ahora claramente a la defensiva. «Pero eso no tiene relevancia para este caso». «Por supuesto», concedió Alejandro con ironía. «No tengo más preguntas, su señoría». El siguiente testigo fue aún más doloroso para Faola. Carlos Durán,
jefe de recursos humanos y amigo de la familia durante más de 15 años, el hombre que había sido padrino de la boda de Gregorio y Elena, ahora testificaba sobre supuestas irregularidades en las contrataciones y promociones bajo la dirección de Faola. La señora Martínez ha mostrado un favoritismo consistente hacia empleados con más antigüedad, ignorando el talento joven, declaró Durán, evitando cuidadosamente mirar a Faola. También ha bloqueado varias reestructuraciones necesarias que habrían hecho a la empresa más competitiva. Lo que Durán no mencionaba era que esas reestructuraciones habrían implicado el despido masivo de trabajadores que habían dedicado décadas a la empresa, ni que el talento joven al que se refería eran principalmente amigos y contactos de Elena, colocados estratégicamente en posiciones clave. Durante el contrainterrogatorio, Alejandro logró que Durán admitiera, a regañadientes, que bajo la dirección de Faola, la empresa había mantenido una tasa de retención de empleados del 92%, muy por encima de la media del sector. También reveló que las políticas de conciliación familiar implementadas por Faola, aunque costosas a corto plazo, habían reducido significativamente el absentismo y aumentado la productividad general. Uno tras otro, los testigos de la acusación presentaron una narrativa de un aseo desfasada y sentimental, más preocupada por mantener el legado de su esposo que por adaptar la empresa a los nuevos tiempos. Con cada testimonio, Faola sentía que no solo estaban atacando su gestión, sino también denigrando todo lo que ella y Enrique habían construido juntos, los valores que habían sido el fundamento de Construcciones Altamira desde su creación. Durante un breve receso, Alejandro se acercó a ella con una expresión preocupada. «Están presentando un caso más sólido de lo que esperábamos», admitió en voz baja. «Han preparado bien a sus testigos. Han distorsionado cada decisión, cada política», respondió Faola, la fatiga evidente en su voz. «Están haciendo que parezca que arruiné la empresa, cuando en realidad...» Su voz se quebró ligeramente. «Lo sé», Alejandro le dio un apretón reconfortante en el hombro. «Y lo demostraremos cuando sea nuestro turno. Pero necesito que te mantengas fuerte, Faola. Están intentando provocarte, que pierdas los estribos para reforzar su imagen de una mujer inestable e irracional». Faola asintió, enderezando los hombros y recomponiéndose. Mientras lo hacía, notó que Javier la observaba desde el otro lado de la sala, su expresión ya no tan segura como al inicio de la sesión. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Faola creyó ver un atisbo de duda, quizás incluso de remordimiento, en los ojos de su hijo menor. Cuando se reanudó la sesión, la acusación llamó a su testigo estrella, Gregorio Altamira. Gregorio se dirigió al estrado con la confianza de quien está seguro de su victoria. A sus 42 años, era la viva imagen de Enrique en su juventud, alto, de porte aristocrático, con un carisma natural que había heredado de su padre. Sin embargo, carecía de la calidez y la genuina preocupación por los demás que habían caracterizado a Enrique. Tras prestar juramento, Méndez comenzó su interrogatorio con una pregunta aparentemente inocua. «Señor Altamira, ¿cómo describiría su relación con la demandada?» Gregorio adoptó una expresión de pesar estudiado. «Es complicada. Quiero dejar claro que esto no es personal. Quiero a mi madre. Respeto el papel que desempeñó junto a mi padre en la fundación de la empresa. Pero desde su fallecimiento, he visto cómo las decisiones de mi madre han puesto en peligro el legado que él construyó. El uso deliberado de el legado que él construyó, negando el papel de Faola, no pasó desapercibido para nadie en la sala. «Podría elaborar», continuó Méndez. «Mi padre era un visionario, pero también un hombre práctico. Entendía que una empresa debe evolucionar, adaptarse. Tras su muerte, esperaba que mi madre comprendiera que era el momento de dar un paso al lado, permitir que la nueva generación tomara las riendas. En lugar de eso, hizo una pausa dramática. Se aferró al control, rechazando cualquier cambio, cualquier innovación, bloqueando sistemáticamente nuestros intentos de modernizar la empresa». Faola escuchaba con incredulidad cómo su propio hijo reescribía la historia.
Enrique había sido quien insistió en mantener los proyectos sociales, incluso durante las crisis económicas, quien se había negado a construir en terrenos protegidos a pesar de las presiones, quien había rechazado ofertas millonarias de multinacionales que querían adquirir la empresa porque no compartían su visión. ¿Cuándo comenzó a notar estos problemas?, preguntó Méndez. Aproximadamente 6 meses después del fallecimiento de mi padre. Al principio, atribuí su resistencia al cambio al dolor por su pérdida. Todos necesitábamos tiempo para procesar lo sucedido. Pero conforme pasaban los meses, se hizo evidente que no era solo duelo, sino una determinación inflexible a mantener la empresa exactamente como estaba cuando mi padre vivía, como si fuera un mausoleo en su honor, en lugar de un negocio vivo. Cada palabra era como una puñalada para Faola. En esos primeros meses tras la muerte de Enrique, mientras luchaba contra un dolor paralizante, había trabajado incansablemente para mantener la empresa a flote. Noches sin dormir revisando contratos, reuniones maratonianas con clientes nerviosos, negociaciones tensas con bancos y proveedores, y todo mientras intentaba ser un pilar para sus hijos, especialmente para Javier, que había quedado devastado por la pérdida de su padre. El interrogatorio continuó, con Gregorio presentando una versión cada vez más retorcida de los eventos de los últimos 3 años. Según su testimonio, Faola había rechazado ofertas ventajosas, había ignorado oportunidades de expansión, había mantenido en nómina a empleados improductivos por lealtad personal y había destinado recursos excesivos a proyectos de responsabilidad social con escaso retorno de inversión. Lo que Gregorio no mencionaba era que esas ofertas ventajosas habrían significado el desmantelamiento de la empresa y el despido de cientos de trabajadores, que las oportunidades de expansión implicaban construir en zonas protegidas o participar en proyectos éticamente cuestionables, que los empleados improductivos eran trabajadores leales que habían estado con la empresa desde sus inicios y que tenían familias que dependían de ellos. Cuando fue el turno de Alejandro para el contrainterrogatorio, se acercó al estrado con una carpeta que Faola no había visto antes. «Señor Altamira, usted ha descrito una empresa al borde del colapso bajo la dirección de su madre. Sin embargo, tengo aquí el informe financiero del último ejercicio». Extrajo un documento y lo colocó frente a Gregorio. «¿Podría confirmar si estos números son correctos?» Gregorio miró el documento con recelo. «Parecen serlo, sí. Para que conste en acta», continuó Alejandro, «el informe muestra un crecimiento del 8% en facturación y un aumento del 12% en beneficios netos respecto al año anterior. ¿Diría usted que estos son indicadores de una empresa mal gestionada?» «Los números no lo reflejan todo», respondió Gregorio a la defensiva. «Son resultado de proyectos iniciados durante la vida de mi padre y no reflejan los problemas estructurales que se están acumulando bajo la superficie». «Interesante teoría». Alejandro extrajo otro documento. «Tengo aquí el informe de nuevos proyectos iniciados en los últimos 3 años, después del fallecimiento de su padre. ¿Podría indicar cuántos de estos proyectos fueron propuestos por usted o por el equipo directivo que usted apoya?» Gregorio revisó el documento, visiblemente incómodo. «Aproximadamente 1/3. ¿Y cuántos de esos proyectos propuestos por usted fueron rechazados por la señora Martínez?» «Varios fueron retrasados o modificados sustancialmente», evadió Gregorio. «Esa no fue mi pregunta», insistió Alejandro. «¿Cuántos fueron rechazados por completo?» «2», admitió finalmente Gregorio. «¿Podría nombrarlos?» Gregorio dudó, mirando brevemente hacia donde Elena estaba sentada. «El complejo residencial de lujo en la antigua fábrica de Carabanchel y la participación en el proyecto de urbanización de la costa de Almería». Alejandro asintió, como si la respuesta confirmara algo importante. El proyecto de Carabanchel habría implicado el desalojo de 17 familias que viven en viviendas protegidas, y el de Almería fue posteriormente investigado por irregularidades medioambientales. De hecho, 2 de las constructoras involucradas están actualmente procesadas por sobornos a funcionarios locales. ¿Estaba usted al tanto de estos hechos cuando propuso estos proyectos?»
El rostro de Gregorio se endureció. No puedo responder por las acciones de otras empresas. Y respecto a Carabanchel, las familias habrían sido debidamente compensadas. Por supuesto, concedió Alejandro con ironía. Una última pregunta, señor Altamira. En repetidas ocasiones ha mencionado la nueva generación que debería tomar las riendas de la empresa. ¿A quién se refiere exactamente con esa expresión? A mí mismo, obviamente, como vicepresidente ejecutivo, respondió Gregorio, y a un equipo de profesionales cualificados y modernos que entienden el mercado actual. Profesionales, como el señor Quirós, que trabajaba para su suegro antes de unirse a Construcciones Altamira, o como la señora Velasco, íntima amiga de su esposa, que fue contratada como directora de marketing sin experiencia previa en el sector de la construcción. Objeción, su señoría, interrumpió Méndez. Está caracterizando tendenciosamente las contrataciones realizadas por mi cliente. Se acepta la objeción, concedió el juez Suárez. Señor Vidal, cíñase a los hechos. Alejandro asintió respetuosamente. No tengo más preguntas para este testigo, su señoría. Cuando Gregorio volvió a su asiento, Faola notó que evitaba mirarla directamente. A su lado, Elena le susurraba algo al oído con expresión contrariada. Pero lo que más le dolió a Faola fue ver a Javier, que ahora miraba a su hermano mayor con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido a la decepción. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. La sesión de la tarde comenzó con la defensa presentando sus propios testigos. El primero en subir al estrado fue Manuel Rivas, director técnico de Construcciones Altamira desde hacía más de 20 años. Manuel, un hombre corpulento de expresión seria y manos encallecidas por décadas de trabajo, había comenzado como aprendiz en la empresa cuando apenas tenía 18 años. Tras prestar juramento, Alejandro comenzó su interrogatorio con calma. Señor Rivas, usted ha trabajado en Construcciones Altamira prácticamente toda su vida profesional. ¿Podría describir cómo era la empresa cuando comenzó? Manuel asintió, acomodándose en su asiento. Era una empresa pequeña, con apenas 15 empleados. Don Enrique y doña Faola lo llevaban todo. Él supervisaba las obras, ella se encargaba de la administración y de buscar clientes. Trabajaban desde un pequeño local en Chamberí, y muchas veces nos reuníamos en su propia casa para revisar planos o discutir proyectos. ¿Y cómo fue evolucionando la empresa bajo la dirección conjunta de los señores Altamira? Creció de forma constante, pero sensata, explicó Manuel. Don Enrique siempre decía que preferían crecer despacio, pero sólido. No querían ser los más grandes, sino los más respetados, y lo consiguieron. Cuando otras constructoras caían como moscas durante las crisis, nosotros aguantábamos porque no nos habíamos sobreendeudado, porque teníamos una reputación impecable y porque nuestros trabajadores estaban comprometidos con la empresa. En su opinión profesional, ¿qué papel jugó la señora Martínez en ese éxito? Manuel miró directamente a Faola antes de responder, con una lealtad evidente en sus ojos. Fue fundamental. Don Enrique era el rostro público, el visionario, pero doña Faola era el cerebro financiero, la que aseguraba que los números cuadraran, la que negociaba con bancos y proveedores, y sobre todo, era quien cuidaba del equipo humano. Conoce a cada empleado por su nombre, recuerda sus cumpleaños, visita a los que enferman. Cuando mi hijo tuvo aquel accidente hace 3 años y necesitaba tratamientos que no cubría el seguro, fue ella quien se aseguró de que la empresa los pagara, sin que yo tuviera que pedirlo siquiera. Méndez se removió en su asiento, claramente incómodo con el testimonio. ¿Y qué puede decirnos sobre la gestión de la empresa tras el fallecimiento del señor Altamira?, continuó Alejandro. Fueron tiempos difíciles para todos, admitió Manuel. Don Enrique era muy querido y su pérdida nos afectó profundamente. Pero doña Faola, su voz se quebró ligeramente. Ella apenas se tomó tiempo para llorar. Al día siguiente del funeral ya estaba en la oficina, asegurándose de que todo siguiera funcionando, de que no perdiéramos clientes ni contratos.
Si no hubiera sido por ella, la empresa habría tambaleado, seguro. Durante ese periodo, observó alguna de las irregularidades o problemas de gestión que han sido mencionados por los testigos de la acusación. Manuel negó firmemente con la cabeza. Al contrario, vi a una mujer que, a pesar de su dolor personal, tomaba decisiones difíciles pero necesarias para salvaguardar la empresa y los puestos de trabajo. La vi enfrentarse a acreedores, renegociar contratos, calmar a clientes nerviosos, y todo mientras algunos intentaban socavar su autoridad. ¿A qué se refiere exactamente? Manuel dudó mirando brevemente hacia la mesa donde se sentaban Gregorio y Elena. Comenzaron a circular rumores sobre que la empresa iba a cambiar de dirección, que habría despidos masivos, que nos venderíamos a una multinacional. Esos rumores generaron mucha incertidumbre entre los empleados y también entre algunos clientes. Doña Faola tuvo que desmentirlos constantemente y demostrar con hechos que la empresa seguía siendo sólida y fiel a sus principios. Durante el contrainterrogatorio, Méndez intentó desacreditar el testimonio de Manuel, sugiriendo que su lealtad a Faola era personal y no profesional, y que su visión de la empresa estaba anticuada. Señor Rivas, ¿no cree que una empresa debe evolucionar para sobrevivir en el mercado actual?, presionó Méndez. Por supuesto que debe evolucionar, respondió Manuel con firmeza. Y lo ha hecho. Bajo la dirección de doña Faola, hemos incorporado nuevas tecnologías de construcción sostenible. Hemos digitalizado procesos, hemos entrado en nuevos mercados. Pero evolucionar no significa renunciar a los valores fundamentales que han hecho grande a la empresa. El siguiente testigo fue Luisa Mendoza, la antigua directora financiera que había renunciado un año atrás. Luisa, una mujer de 50 años con una seguridad tranquila, reveló que su salida no había sido voluntaria, sino el resultado de presiones constantes por parte de Gregorio y el nuevo equipo directivo que estaba formando. Me pedían constantemente informes financieros alternativos, proyecciones que exageraban los costes de ciertos proyectos o minimizaban los beneficios de otros, explicó. Cuando me negué, comenzaron a excluirme de reuniones importantes, a cuestionar mis decisiones en público, a minar mi autoridad. Finalmente entendí que mi posición se había vuelto insostenible. ¿Informó de estas presiones a la señora Martínez?, preguntó Alejandro. Intenté hacerlo, pero entonces ya había mucha gente interpuesta entre ella y yo, respondió Luisa con pesar. Sus hijos y su nuera habían creado una especie de barrera, filtrando la información que le llegaba. Cuando finalmente logré reunirme con ella para explicarle mi situación, ya había presentado mi dimisión. Durante su testimonio, Luisa, también, presentó documentación que contradecía directamente varias de las acusaciones principales contra Faola. Lejos de malversar fondos, había implementado controles financieros más estrictos. Las transferencias a fundaciones y organizaciones sociales estaban todas debidamente registradas y aprobadas por el Consejo. Y, lo más importante, bajo su gestión, la empresa había reducido significativamente su deuda y aumentado sus reservas, preparándose para posibles crisis futuras. Conforme avanzaba la tarde, Faola comenzó a sentir un cambio sutil en el ambiente de la sala. Las miradas de condena se transformaban en expresiones de duda. Los murmullos hostiles daban paso a conversaciones más matizadas. Incluso algunos de los ejecutivos que habían venido como testigos de la acusación parecían ahora menos seguros, intercambiando miradas incómodas. El último testigo del día fue Antonio Campos, el arquitecto jefe de Construcciones Altamira y amigo personal de Enrique desde la universidad. Antonio, con su pelo blanco y su característica pajarita, era una figura respetada en el sector, conocido tanto por su talento innovador como por su integridad intachable. Su testimonio fue particularmente demoledor para la acusación, pues contradijo específicamente muchas de las afirmaciones de Gregorio sobre la supuesta resistencia de Faola a la innovación. Bajo la dirección de Faola, hemos implementado más innovaciones técnicas y sostenibles en los últimos 3 años que en los 5 anteriores, declaró Antonio.
Ha sido ella quien ha impulsado nuestra certificación como empresa carbono neutral, quien ha financiado nuestra investigación en materiales reciclados, quien ha insistido en que cada nuevo proyecto incorpore elementos de eficiencia energética. Pero ¿no es cierto que ha rechazado varios proyectos de gran envergadura propuestos por el señor Gregorio Altamira? Preguntó Alejandro, anticipándose al contrainterrogatorio. Sí, lo ha hecho, confirmó Antonio sin dudar. Y, como arquitecto jefe, apoyé plenamente esas decisiones. Eran proyectos que priorizaban el beneficio rápido sobre la calidad y la sostenibilidad. Proyectos que habrían dañado la reputación de excelencia que Construcciones Altamira ha construido durante décadas. Durante el contrainterrogatorio, Méndez intentó pintar a Antonio como un profesional que se resistía al cambio debido a su edad y a su amistad personal con la familia Altamira. Sin embargo, Antonio mantuvo su compostura y respaldó cada una de sus afirmaciones con datos técnicos y comparativas de mercado que dejaron poco espacio para la duda. Cuando finalizó la sesión del día, el juez Suárez anunció: «Continuaremos mañana a las 10 de la mañana con los testimonios restantes. Esta corte queda en receso». Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Faola permaneció sentada, agotada física y emocionalmente. Había sido un día extenuante, lleno de revelaciones dolorosas y mentiras hirientes, pero también de muestras de lealtad que la habían conmovido profundamente. Alejandro se acercó a ella con una sonrisa cautelosamente optimista. «Ha ido mejor de lo que esperaba», admitió en voz baja. «Nuestros testigos han sido convincentes y creo que hemos sembrado suficientes dudas sobre las acusaciones. Mañana tendremos el testimonio de varios clientes importantes que respaldarán tu gestión y finalmente será tu turno de declarar». Faola asintió, sin fuerzas para hablar. Su mirada se dirigió involuntariamente hacia donde sus hijos estaban, reunidos con sus abogados, en un animado debate que parecía tenso. Gregorio gesticulaba con frustración, Elena mantenía una expresión pétrea y Javier estaba mirando directamente hacia ella. Cuando sus ojos se encontraron, él no apartó la mirada de inmediato como había hecho los últimos meses. En su lugar, hizo algo que Faola no esperaba. Inclinó ligeramente la cabeza, en un gesto casi imperceptible de reconocimiento. Mientras recogía sus cosas, Faola sintió una presencia a su lado. Era el juez Suárez, que se había acercado discretamente. «Señora Martínez», dijo en voz baja, «sé que no es apropiado que hable con usted fuera del procedimiento y le aseguro que mantendré la más estricta imparcialidad en este caso, pero quería que supiera». Hizo una pausa como buscando las palabras adecuadas. «Mi madre siempre hablaba de usted y de su esposo con una gratitud inmensa. Decía que ustedes no solo construían casas, sino hogares y oportunidades. Cualquiera que sea el resultado de este juicio, eso es un legado que nadie puede quitarle». Y con esas palabras, el juez se retiró dejando a Faola con una sensación agridulce. Por un lado, el reconocimiento de cómo su trabajo había impactado positivamente en vidas reales. Por otro, el dolor punzante de que fueran extraños quienes valoraran ese legado, mientras sus propios hijos intentaban destruirlo. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris plomizo que amenazaba lluvia, un reflejo perfecto del estado de ánimo de Faola mientras se preparaba para el segundo día del juicio. Había dormido poco, atormentada por pesadillas en las que Enrique la miraba con decepción, culpándola por la ruptura de la familia que tanto había amado. Durante el desayuno, apenas tocó la tostada que se había preparado. Su apartamento, aunque espacioso y elegante, se sentía vacío y frío sin las visitas dominicales de sus hijos y sus nietos, que habían sido tradición hasta hacía poco más de un año. Hugo y Clara, los hijos de Gregorio y Elena, de 11 y 9 años respectivamente, ahora rara vez la visitaban. Las pocas veces que lo hacían, venían acompañados por una niñera y se comportaban con una formalidad dolorosa, como si visitaran a una extraña en lugar de a su abuela. Al abrir el armario para elegir su atuendo, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre la cómoda. Ella y Enrique en la inauguración de su primer gran proyecto,
un complejo de oficinas en el centro de Madrid. Ambos jóvenes, sonrientes, ella embarazada de Gregorio. Habían sido tiempos difíciles, pero llenos de ilusión y propósito compartido. Jamás habría imaginado entonces que 4 décadas después estaría enfrentándose a su primogénito en un tribunal. Eligió un traje gris oscuro con una blusa blanca, sobrio pero elegante. Se aplicó un maquillaje discreto, más para ocultar las ojeras que por vanidad. Antes de salir, tomó un pequeño objeto del joyero, un broche de plata con forma de martillo, regalo de Enrique cuando consiguieron su primer contrato importante. Lo había llevado en cada momento significativo de su carrera desde entonces. Hoy, más que nunca, necesitaba ese talismán. La sala del tribunal ya estaba casi llena cuando llegó. Varios periodistas aguardaban en la entrada, alertados por el inusual interés que había generado el caso tras la revelación del juez Suárez el día anterior. Faola pasó entre ellos con la cabeza alta, ignorando las preguntas lanzadas a su paso. Alejandro la esperaba junto a la puerta de la sala, con expresión seria pero confiada. «¿Estás preparada?», preguntó en voz baja. Faola asintió irguiendo los hombros. «Toda mi vida he estado preparándome para defender lo que Enrique y yo construimos juntos». Dentro, el ambiente era tenso. En la mesa de la acusación, Gregorio revisaba documentos con Méndez, mientras Elena hablaba por teléfono en voz baja. Javier, sentado un poco apartado, parecía absorto en sus pensamientos. Cuando Faola pasó junto a su mesa, levantó brevemente la mirada, un destello de algo indescifrable en sus ojos. El juez Suárez entró puntualmente, y la sesión dio comienzo, con los testimonios pendientes de la defensa. El primero en declarar fue Ignacio Torres, director del banco que había financiado a Construcciones Altamira desde sus inicios. «Conozco a los Altamira desde hace más de 30 años», declaró Torres. «He sido testigo de su crecimiento, desde un pequeño negocio familiar hasta una de las constructoras más sólidas y respetadas de España. Y puedo afirmar, sin lugar a dudas, que la gestión financiera de la empresa, bajo la dirección de Faola Martínez tras el fallecimiento de Enrique Altamira, ha sido impecable». Torres presentó informes financieros comparativos que demostraban la solvencia creciente de la empresa en los últimos 3 años, desmintiendo categóricamente las acusaciones de mala gestión. «De hecho», añadió, «recientemente hemos aprobado una línea de crédito preferencial para Construcciones Altamira precisamente por su historial financiero ejemplar. Pocas empresas del sector pueden presumir de una ratio de endeudamiento tan saludable en el contexto económico actual». Durante el contrainterrogatorio, Méndez intentó sugerir que el banco tenía intereses creados en mantener a Faola al frente de la empresa. «¿No es cierto que su institución ha otorgado préstamos personales a la señora Martínez para sus proyectos filantrópicos?», preguntó con tono insinuante. «Efectivamente», respondió Torres sin inmutarse, «y también hemos otorgado préstamos personales al señor Gregorio Altamira para la compra de su yate y de su casa de verano en Marbella, así como a la señora Elena Moncada para su boutique de lujo. Son clientes VIP de nuestro banco, todos ellos, y reciben el mismo trato preferencial». La respuesta provocó algunos murmullos y sonrisas contenidas en la sala. Gregorio se removió incómodo en su asiento, mientras Elena fulminaba a Torres con la mirada. Los siguientes testigos incluyeron a varios clientes importantes de la constructora, quienes respaldaron unánimemente la gestión de Faola, destacando su profesionalidad, su compromiso con la calidad y su integridad en los negocios. Particularmente impactante fue el testimonio de Isabel Mendieta, directora de una ONG dedicada a proporcionar viviendas dignas a familias en riesgo de exclusión. «Construcciones Altamira ha sido nuestro socio principal durante más de 15 años», explicó Isabel. «No solo han construido viviendas de calidad a precios muy por debajo del mercado, sino que han proporcionado formación profesional a cientos de jóvenes de barrios desfavorecidos, muchos de los cuales hoy trabajan para la empresa. Cuando Enrique falleció, temimos que ese compromiso social pudiera debilitarse,
pero Faola no solo lo mantuvo, sino que lo profundizó. A medida que avanzaba la mañana, Faola notaba cómo la atmósfera en la sala iba cambiando sutilmente. Las expresiones escépticas daban paso a gestos de consideración, incluso de admiración. Los periodistas tomaban notas furiosamente, y algunos de los antiguos amigos que habían venido como testigos de la acusación parecían ahora visiblemente incómodos, evitando la mirada tanto de Faola como de Gregorio. Tras un breve receso, llegó el momento que Faola más temía, su propio testimonio. Con pasos firmes pero el corazón acelerado, se dirigió al estrado. Tras prestar juramento, miró a la sala, encontrándose con los ojos de sus dos hijos. Gregorio mantenía una expresión impasible, profesional, como si estuviera frente a una extraña y no frente a la mujer que lo había traído al mundo. Javier, en cambio, parecía estar librando una batalla interna. Su rostro un reflejo de conflicto y duda. Alejandro comenzó su interrogatorio con voz suave. «Señora Martínez, ¿podría contarnos cómo comenzó Construcciones Altamira?» Faola respiró hondo y comenzó a hablar. Les contó sobre los inicios humildes, ella y Enrique recién casados, con más sueños que recursos, cómo hipotecaron su pequeño piso para financiar su primer proyecto, las noches en vela revisando presupuestos en la mesa de la cocina, los fines de semana visitando obras, los primeros empleados que se convirtieron en familia. Describió el crecimiento gradual pero constante de la empresa, basado no en la especulación o en atajos éticos, sino en la calidad, la confianza y el compromiso a largo plazo. Enrique siempre decía que no construíamos solo edificios, sino confianza. Recordó con una sonrisa nostálgica. Cada proyecto, grande o pequeño, debía reflejar nuestros valores: excelencia, integridad y responsabilidad hacia la comunidad. Luego Alejandro la guió para que relatara los difíciles meses tras la muerte de Enrique. Fue devastador, admitió Faola, su voz quebrándose ligeramente. No solo había perdido a mi compañero de vida y al padre de mis hijos, sino también a mi socio, mi confidente, mi igual en cada decisión empresarial durante 4 décadas. Explicó cómo, a pesar del dolor, se había forzado a seguir adelante, consciente de que cientos de familias dependían de la supervivencia de la empresa. Tuve que aprender a ser la voz pública que Enrique siempre había sido, a enfrentarme sola a negociaciones difíciles, a tomar decisiones sin poder consultarlas con él. Y todo mientras intentaba estar ahí para mis hijos, especialmente para Javier, que estaba destrozado por la pérdida de su padre. Cuando Alejandro le preguntó sobre las acusaciones específicas, Faola respondió con calma y claridad, desmontando cada una de ellas con hechos concretos y documentación irrefutable. La transferencia a la Fundación Enrique Altamira fue aprobada por unanimidad por el Consejo, incluido Gregorio, explicó. Aquí está el acta de la reunión con su firma. Los proyectos rechazados habrían comprometido los estándares éticos de la empresa que Enrique siempre defendió. Y, respecto a mi supuesta resistencia a la innovación, hizo una pausa con una pequeña sonrisa. Bajo mi dirección, hemos invertido más en investigación y desarrollo que en cualquier otro periodo de nuestra historia. Hemos incorporado tecnologías sostenibles en todos nuestros nuevos proyectos. Hemos digitalizado procesos internos que llevaban décadas funcionando de forma tradicional. A medida que hablaba, Faola sentía crecer su confianza. No estaba defendiéndose a sí misma, sino el legado conjunto que ella y Enrique habían construido, los valores que habían guiado cada decisión, los sueños que habían compartido y hecho realidad juntos. Finalmente, Alejandro le hizo la pregunta, que Faola sabía que vendría. «Señora Martínez, ¿cómo explica el deterioro de la relación con sus hijos que ha llevado a este procedimiento legal?» Faola respiró profundamente. Esta era la pregunta más dolorosa, la que tocaba el núcleo de la herida que sangraba día tras día. «Es algo que me pregunto cada noche», respondió con sinceridad. Gregorio siempre fue ambicioso, como su padre, impaciente por dejar su huella. Cuando Enrique vivía, esa ambición estaba canalizada, guiada. Tras su muerte,
Miró directamente a su hijo mayor. Creo que Gregorio vio una oportunidad de implementar cambios que su padre nunca habría aprobado. Y mi resistencia a esos cambios fue interpretada como un obstáculo a sus ambiciones. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. En cuanto a Javier, su voz se suavizó al mencionar a su hijo menor. Siempre fue más sensible, más influenciable. Creo que se vio atrapado entre su lealtad hacia mí y la presión de su hermano y su cuñada, y elegir un bando significaba inevitablemente traicionar al otro. Faola miró directamente al juez. Lo que más me duele, su señoría, no es que cuestionen mi gestión empresarial. Es que, para hacerlo, hayan tenido que negar el papel fundamental que siempre desempeñé junto a su padre, como si yo hubiera sido una mera espectadora en la construcción de la empresa, como si no hubiera sacrificado tanto como Enrique para hacerla crecer, como si mi contribución hubiera sido secundaria o prescindible. Un silencio profundo cayó sobre la sala. Faola vio cómo algunos miembros del público asentían compasivamente, cómo una de las secretarias judiciales disimulaba una lágrima, cómo el propio juez Suárez la miraba con una mezcla de respeto y empatía. Pero lo que más la impactó fue la expresión de Javier. Por primera vez en meses, vio en sus ojos no hostilidad o indiferencia, sino culpa, y esa visión, más que cualquier victoria legal, le dio una esperanza que creía perdida. Durante el contrainterrogatorio, Méndez adoptó un tono condescendiente, intentando presentarla como una mujer mayor, emocional, anclada en el pasado y resistente al cambio. Pero Faola, fortalecida por la verdad de su testimonio, mantuvo la compostura y respondió a cada pregunta con precisión y dignidad. Al finalizar la sesión de la mañana, el juez anunció un receso para el almuerzo, momento que Alejandro aprovechó para acercarse a Faola con evidente satisfacción. «Has estado impresionante», le dijo mientras recogían sus documentos. «Clara, precisa, sin dejarte provocar. Los estás acorralando con la verdad, Faola». Ella asintió, agotada pero resuelta. «Es lo único que tengo, Alejandro. La verdad». Mientras se dirigía hacia la salida, escuchó a alguien llamándola. Se giró para encontrarse con Javier, que se había separado del grupo de abogados y se acercaba a ella con paso vacilante. «Mamá», dijo en voz baja, «¿podríamos hablar un momento? ¿A solas? ¿Revelará Javier un secreto que cambiará el curso del juicio? ¿Elegirá finalmente ponerse del lado de su madre o permanecerá junto a su hermano? Descúbrelo en el próximo capítulo». El pasillo lateral del tribunal estaba prácticamente desierto, ofreciendo la privacidad que madre e hijo necesitaban, desesperadamente. Faola siguió a Javier con el corazón latiendo fuertemente, intentando no alimentar esperanzas que pudieran destrozarla nuevamente. Javier, a sus 38 años, seguía teniendo ese aire ligeramente desaliñado que lo había caracterizado desde la adolescencia. A diferencia de Gregorio, nunca se había sentido completamente cómodo en el mundo de los trajes y las reuniones corporativas. De los dos hermanos, había sido siempre el más creativo, el más sensible, el que había heredado la visión artística de Enrique más que su pragmatismo empresarial. «Mamá, yo», comenzó, pasándose una mano por el pelo con ese gesto, nervioso tan suyo. «No sé por dónde empezar». «Por el principio, cariño», sugirió Faola con suavidad. «Siempre ha sido un buen lugar». Javier esbozó una sonrisa triste ante esa frase, un eco de lo que ella solía decirle cuando, de niño, se enredaba en sus propias explicaciones. «El principio», murmuró, «supongo que todo empezó a torcerse después del funeral de papá». Le contó entonces cómo, en esos primeros días de dolor compartido, había sido Gregorio quien había tomado las riendas, organizándolo todo, ocupándose de los detalles prácticos mientras Javier se derrumbaba bajo el peso de la pérdida. Cómo esa dinámica había continuado en las semanas siguientes, con Gregorio presentándose como el pilar fuerte que mantendría unida a la familia y a la empresa. Al principio, sus argumentos parecían tener sentido, confesó Javier. Decía que necesitabas tiempo para procesar tu duelo, que no era justo que cargaras con toda la responsabilidad de la empresa, que era nuestro deber como hijos asumir parte de esa carga. Pero gradualmente, explicó, los argumentos fueron cambiando.
Ya no se trataba de proteger a Faola, sino de modernizar la empresa, de adaptarla a los nuevos tiempos. Gregorio comenzó a cuestionar cada decisión que Faola tomaba, a menudo delante de otros ejecutivos, minando su autoridad. ¿Y Elena? Javier hizo una mueca. Elena fue la que comenzó a sembrar dudas más personales. Insinuaba que estabas actuando de forma errática debido al duelo, que te estabas aferrando obsesivamente al control como una forma de negación. ¿Y tú lo creíste?, preguntó Faola sin acusación en su voz, solo una tristeza infinita. Javier bajó la mirada, avergonzado. No al principio, pero Greg puede ser muy persuasivo. Y yo estaba tan perdido sin papá. Necesitaba aferrarme a algo, a alguien. Y Greg siempre ha tenido esa seguridad que a mí me falta. Le explicó cómo, gradualmente, había sido apartado de su madre. Reuniones familiares a las que olvidaban invitarla, decisiones tomadas sin consultarla, conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en la habitación. Y luego vino lo de la fundación, continuó Javier. Greg me convenció de que estabas vaciando las arcas de la empresa para crear tu propio monumento a papá, que pondrías en peligro nuestros trabajos, el futuro de sus hijos, mi propia seguridad financiera. Faola escuchaba con un dolor creciente, pero también con un entendimiento que solo una madre podría tener. Javier siempre había sido el más vulnerable de sus hijos, el que buscaba la aprobación de los demás, especialmente la de su hermano mayor. Cuando finalmente me presentaron la demanda para que la firmara, continuó Javier con voz temblorosa, ya estaba tan inmerso en esa narrativa que casi me parecía lo correcto. Greg me aseguró que era solo una medida legal para proteger la empresa, que no llegaríamos hasta el final, que tú entrarías en razón y aceptarías dar un paso al lado. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Pero ayer, escuchando a los testigos, recordando todo lo que tú y papá construyeron juntos, levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mamá, he sido un idiota, un cobarde. Dejé que me manipularan, que me separaran de ti cuando más me necesitabas. Faola sintió que algo se desanudaba en su pecho, un nudo de dolor que había estado apretando su corazón durante meses. Javier, escúchame, dijo, tomando las manos de su hijo entre las suyas. No te culpo. El duelo afecta a cada persona, de manera diferente. Gregorio canalizó su dolor en ambición, tú en buscar seguridad donde creías encontrarla. Los dos estabais sufriendo, a vuestra manera, pero tú también estabas sufriendo, replicó Javier, una lágrima escapando finalmente. Y en lugar de apoyarte, te abandonamos, te traicionamos. Faola apretó sus manos con más fuerza. Nunca es tarde para rectificar, hijo. Nunca. Eso es lo que quiero hacer, afirmó Javier con renovada determinación. He estado hablando con Méndez esta mañana. Quiero retirar mi nombre de la demanda y quiero testificar a tu favor esta tarde. La esperanza floreció en el pecho de Faola, pero también la preocupación. Javier, piénsalo bien. Gregorio no te lo perdonará fácilmente. Lo sé, respondió con una sonrisa triste. Ya me lo ha dejado claro. Anoche discutimos cuando le dije que tenía dudas sobre seguir adelante con esto. Me dijo... Se detuvo, visiblemente dolido por el recuerdo. Me dijo que era igual de débil que siempre, que solo buscaba el camino fácil, que no tenía lo que hace falta para triunfar en el mundo empresarial. Tu hermano está cegado por la ambición y la influencia de Elena, dijo Faola suavemente. Siempre ha estado más hambriento de éxito que tú, pero eso no te hace débil, Javier, solo diferente. Como tu padre siempre decía, los árboles más flexibles son los que sobreviven a las peores tormentas. Javier sonrió ante el recuerdo de esa frase favorita de su padre. Tengo miedo, mamá, confesó. No solo de la reacción de Greg, sino de enfrentarme al juez, a todos, admitir que me equivoqué. El valor no es la ausencia de miedo, dijo, es actuar a pesar de él. Un carraspeo interrumpió su conversación. Alejandro estaba a unos metros, con expresión de disculpa por la intromisión. Perdonad la interrupción,
pero la sesión está a punto de reanudarse. Javier asintió y en un gesto que sorprendió a Faola por su espontaneidad, la abrazó con fuerza. «Te quiero, mamá», susurró. «Y lo siento. Mucho». Faola le devolvió el abrazo, dejando que las lágrimas que había contenido durante meses fluyeran libremente. «Y yo a ti, mi niño. Y yo a ti». Cuando regresaron a la sala, la tensión era palpable. Gregorio, que había visto a su hermano alejarse con Faola, los miraba ahora con suspicacia. Elena, a su lado, susurraba algo en su oído mientras lanzaba miradas venenosas hacia Javier. El juez Suárez dio inicio a la sesión de la tarde. Continuamos con el caso Altamira contra Martínez. La defensa puede llamar a su siguiente testigo. Para sorpresa de todos, especialmente de la mesa de la acusación, Alejandro anunció: «La defensa llama a declarar a Javier Altamira». Un murmullo recorrió la sala. Gregorio se inclinó bruscamente hacia Méndez, hablándole con evidente agitación. Elena se puso rígida, sus ojos entrecerrados en una expresión calculadora. Javier avanzó hacia el estrado con paso inseguro, pero resolución en su mirada. Tras prestar juramento, dirigió una breve mirada hacia Faola, quien le ofreció una sonrisa de apoyo. «Señor Altamira», comenzó Alejandro, «usted es uno de los demandantes en este caso, ¿correcto?» «Lo era», respondió Javier con voz firme. «Esta mañana he presentado la solicitud formal para retirar mi nombre de la demanda». El murmullo se intensificó. Gregorio golpeó la mesa con el puño, ganándose una advertencia del juez. «¿Podría explicarnos el motivo de esta decisión?», continuó Alejandro. Javier respiró hondo. «He cometido un grave error. Me dejé influenciar por mi hermano y mi cuñada, quienes me convencieron de que mi madre estaba gestionando mal la empresa, comprometiendo nuestro futuro. Pero tras escuchar los testimonios, tras reflexionar sobre todo lo que he presenciado estos años», miró directamente a Faola. «Sé que eso no es cierto. Mi madre ha sido una líder excepcional, antes y después del fallecimiento de mi padre, y esta demanda no es más que un intento de arrebatarle el control de la empresa que ella construyó con tanto esfuerzo». «¡Eso es una mentira!», exclamó Gregorio poniéndose de pie. «Te han manipulado». «Orden en la sala», intervino el juez Suárez golpeando con su mazo. «Señor Altamira, contenga sus emociones o tendré que expulsarlo del tribunal». Gregorio se sentó, fulminando a su hermano con la mirada. Alejandro continuó con calma. «Señor Altamira, ¿podría detallar específicamente qué le hizo cambiar de opinión?» Javier asintió más seguro ahora. «Han sido varias cosas. Primero, descubrir que muchas de las acusaciones contra mi madre eran exageraciones o directamente falsas. Por ejemplo, la transferencia a la Fundación Enrique Altamira, que se presentó como una decisión unilateral, cuando en realidad fue aprobada por todo el Consejo, incluido mi hermano». Hizo una pausa. «Pero lo que realmente me abrió los ojos fue escuchar ayer los testimonios sobre el impacto real que mi madre y mi padre tuvieron en la comunidad. El proyecto de Vallecas, las becas educativas, los programas de formación para jóvenes. Esa era la visión de mis padres para la empresa. No solo generar beneficios, sino contribuir positivamente a la sociedad». Relató entonces cómo, en los meses posteriores a la muerte de su padre, había sido sistemáticamente aislado de su madre mediante una campaña deliberada de desinformación y manipulación emocional. «Mi hermano y Elena me decían constantemente que mamá estaba inestable emocionalmente, que sus decisiones ponían en peligro la empresa, que estaba siendo irracional». Miró a Gregorio con tristeza. «Y yo lo creí, porque estaba vulnerable, porque echaba tanto de menos a papá que necesitaba aferrarme a algo, a alguien. Y Greg siempre ha sido mi modelo a seguir, desde que éramos niños». Durante más de una hora, Javier expuso detalles específicos de las estrategias que Gregorio y Elena habían utilizado para socavar la autoridad de Faola, desde la contratación de personas afines a ellos en posiciones clave, hasta la manipulación de informes financieros, para que ciertos proyectos parecieran menos rentables de lo que realmente eran. El objetivo final, concluyó, era forzar a mi madre a renunciar, presentándola como una CEO incompetente anclada en el pasado, para que Gregorio pudiera tomar el control
y, según sus propias palabras, llevar la empresa al siglo XXI, lo que en realidad significaba vender partes significativas a Inversiones Moncada, la empresa del padre de Elena. Esta última revelación provocó otro estallido de murmullos en la sala. Méndez solicitó un receso urgente, que el juez denegó. Durante el contrainterrogatorio, Méndez intentó desacreditar a Javier sugiriendo que su cambio de postura se debía a una riña personal con su hermano o a la promesa de algún beneficio por parte de Faola. ¿No es cierto que usted siempre ha resentido el éxito de su hermano?, presionó Méndez. ¿Que ha vivido a su sombra profesionalmente? Javier sonrió con tristeza. Admiro profundamente las capacidades de Gregorio, respondió con honestidad. Su determinación, su visión estratégica, su habilidad para los negocios. Lo que no comparto son sus métodos actuales ni los valores que está demostrando. Mi padre nos enseñó que la integridad es innegociable en los negocios y en la vida. Y lo que estamos haciendo a nuestra madre carece por completo de integridad. Cuando finalmente se retiró del estrado, Javier se sentía agotado pero extrañamente en paz. Por primera vez en muchos meses podía mirarse al espejo sin vergüenza. El testimonio de Javier marcó un punto de inflexión en el juicio. A pesar de los esfuerzos de Méndez por minimizar su impacto, la sinceridad del arrepentimiento de Javier, combinada con los detalles específicos que había proporcionado, había sido devastadora para la credibilidad de la acusación. Durante el receso final de la tarde, Gregorio se acercó a su hermano en un rincón apartado, su rostro contraído por la furia apenas contenida. «Nos has traicionado», siseó. «A mí, a Elena, a la visión que teníamos para la empresa». «No, Greg», respondió Javier con calma. «La única traición aquí ha sido hacia mamá, hacia los valores que papá nos inculcó, y he decidido no ser parte de ella por más tiempo». Gregorio lo miró con desprecio. «Siempre fuiste débil. Por eso papá me confió a mí los aspectos más importantes del negocio. Papá te confió responsabilidades porque confiaba en que las usarías con el mismo sentido de la ética que él», replicó Javier. «¿Qué crees que pensaría de lo que estás haciendo ahora, de cómo estás tratando a la mujer que amó toda su vida, a la madre de sus hijos?» La pregunta pareció impactar a Gregorio, que por un momento pareció más joven, más vulnerable, pero el momento pasó rápidamente, y su expresión se endureció nuevamente. «Esto no ha terminado», advirtió alejándose. Javier observó a su hermano volver junto a Elena, que lo recibió con un gesto interrogativo. Mientras los veía hablar, un pensamiento triste cruzó su mente. ¿Cuándo exactamente su hermano, su modelo a seguir, se había convertido en alguien a quien apenas reconocía? La mañana del tercer día de juicio amaneció despejada, con un sol brillante que contrastaba con la tormenta emocional que Faola había experimentado las últimas 48 horas. El testimonio de Javier y su decisión de retirar su nombre de la demanda habían dominado los titulares de la prensa económica. Giro dramático en el caso Altamira. Hijo menor retira acusaciones contra su madre, rezaba uno de ellos. Javier Altamira denuncia manipulación en demanda contra la CEO de Construcciones Altamira, anunciaba otro. Mientras se preparaba para lo que esperaba sería el último día en el tribunal, Faola recibió una llamada de Alejandro. «Buenos días, Faola», saludó su abogado con un tono que delataba buenas noticias. «Acabo de recibir información de una fuente confiable en el juzgado. Aparentemente Méndez ha solicitado una reunión privada con el juez Suárez esta mañana antes de que comience la sesión». «¿Qué crees que significa?», preguntó Faola mientras se servía su café matutino. «Creo que están buscando una salida», respondió Alejandro con satisfacción apenas disimulada. El testimonio de Javier los ha dejado en una posición muy vulnerable. Si el caso continúa, hay riesgo de que salgan a la luz detalles que podrían tener consecuencias no solo civiles, sino potencialmente penales, especialmente en lo referente a la manipulación de informes financieros que mencionó Javier. La noticia debería haberla llenado de alivio, pero Faola solo sentía una profunda tristeza. Lo que debería haber sido una victoria se sentía como la confirmación definitiva de la ruptura de su familia.
¿Y Gregorio?, preguntó en voz baja. ¿Ha dicho algo? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. No directamente, pero mi fuente me dice que parece afectado. Aparentemente, pasó gran parte de la noche en el despacho del juzgado revisando documentos con sus abogados. Elena no estaba con él. Faola asintió para sí misma. Conocía bien a su hijo mayor. Gregorio siempre había sido obstinado, impulsivo en ocasiones, pero nunca estúpido. Si percibía que la batalla estaba perdida, buscaría la forma más digna de retirarse. Gracias por la información, Alejandro. Nos vemos en el tribunal. Al llegar al juzgado, el ambiente era notablemente diferente. Los periodistas que el día anterior habían acosado a Gregorio ahora centraban su atención en Elena, quien entraba apresuradamente, evitando cámaras y preguntas. De Gregorio no había señal. Javier la esperaba en la entrada, con aspecto de no haber dormido bien, pero con una nueva determinación en su mirada. «Buenos días, mamá», saludó besándola en la mejilla, un gesto de afecto que no había tenido con ella en meses. «¿Has dormido algo?» «Lo suficiente», respondió Faola con una pequeña sonrisa. «¿Y tú?» «Pareces agotado». «He tenido una noche complicada», admitió Javier. «Greg vino a mi apartamento después de medianoche. Estaba diferente, no furioso como esperaba, sino más bien perdido». Faola sintió un pinchazo de preocupación maternal. «¿Qué te dijo?» «No mucho, en realidad». Javier se pasó una mano por el pelo revuelto. Se sentó en mi sofá, rechazó el whisky que le ofrecí y se quedó mirando por la ventana durante casi una hora. Cuando finalmente habló, me preguntó algo extraño. «¿Crees que papá estaría decepcionado de mí?» Faola cerró los ojos brevemente, sintiendo el dolor de su hijo como propio. «¿Y qué le respondiste?» «La verdad», dijo Javier simplemente, «que papá siempre tuvo grandes expectativas para todos nosotros, pero que esas expectativas nunca fueron solo sobre éxito empresarial, sino sobre el tipo de personas que seríamos, los valores que defenderíamos, que estaría orgulloso de sus logros profesionales, pero profundamente decepcionado por cómo ha tratado a su madre y por los métodos que ha empleado. Debió ser difícil decirle eso», comentó Faola. Javier asintió. Lo fue, pero creo que necesitaba escucharlo de alguien que realmente conociera a papá, no la versión idealizada que Elena ha estado alimentando. Antes de que pudieran continuar su conversación, Alejandro los llamó. Era hora de entrar. La sala estaba sorprendentemente llena para ser el tercer día de un caso corporativo. El testimonio de Javier había generado un interés público inesperado, y varios periodistas ocupaban ahora las filas traseras. Cuando el juez Suárez entró, todos se pusieron de pie. Tras los formalismos iniciales, anunció: «Antes de continuar con el procedimiento programado, tengo entendido que la parte demandante desea hacer una declaración». Méndez se levantó, su habitual confianza ahora considerablemente disminuida. «Así es, su señoría. Tras consultar con mis clientes y revisar exhaustivamente la evidencia presentada, la parte demandante ha decidido retirar todas las acusaciones contra la señora Faola Martínez y solicita el archivo definitivo del caso». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Faola, aunque ya esperaba algo así tras la llamada de Alejandro, sintió una oleada de alivio mezclada con una tristeza profunda. Miró hacia donde debería estar sentado Gregorio, pero su asiento estaba vacío. Elena, rígida y pálida, mantenía la mirada fija al frente. El juez Suárez observó a Méndez con una expresión insondable. «¿Puedo preguntar el motivo de esta repentina decisión?» Méndez carraspeó incómodamente. «Tras una revisión más detallada de la documentación y los testimonios presentados, mis clientes han concluido que algunas de las acusaciones se basaron en información incorrecta o interpretaciones erróneas. En aras del bienestar de la empresa y considerando los lazos familiares involucrados, consideran que continuar con este proceso no beneficiaría a ninguna de las partes». El juez asintió lentamente. «¿Y el señor Gregorio Altamira? Noto su ausencia esta mañana». «Mi cliente ha tenido que atender un asunto urgente»,
respondió Méndez evasivamente, pero ha autorizado plenamente esta solicitud y ha firmado todos los documentos necesarios. Entiendo, dijo el juez, aunque su tono sugería que entendía mucho más de lo que se decía explícitamente. ¿La defensa tiene algo que añadir? Alejandro se puso de pie. La defensa acepta la retirada de las acusaciones, su señoría, pero solicita que quede constancia oficial de la inocencia de mi cliente respecto a todas las acusaciones formuladas, así como del reconocimiento de su gestión ejemplar como directora ejecutiva de Construcciones Altamira. Méndez comenzó a objetar, pero tras una mirada significativa de Elena, asintió a regañadientes. No tenemos objeción a esa petición. El juez Suárez golpeó suavemente con su mazo. Teniendo en cuenta las peticiones de ambas partes, este tribunal resuelve. Primero, se archiva definitivamente el caso Altamira contra Martínez. Segundo, se reconoce oficialmente la inocencia de la señora Faola Martínez respecto a todas las acusaciones formuladas. Tercero, se hace constar en acta la gestión ejemplar de la señora Martínez como directora ejecutiva de Construcciones. Altamira hizo una pausa observando a todos los presentes. Antes de concluir esta sesión, quisiera añadir algo a título personal. Este tribunal ha sido testigo no solo de un conflicto empresarial, sino de la dolorosa ruptura de una familia. Los tribunales pueden resolver disputas legales, pero las heridas familiares requieren otro tipo de remedio, uno que ninguna sentencia judicial puede proporcionar. Espero sinceramente que esta resolución sea el primer paso hacia la reconciliación que, estoy seguro, el difunto Enrique Altamira habría deseado para su familia y para la empresa que construyó con tanto esfuerzo junto a su esposa. Con estas palabras y un último golpe de mazo, el juez dio por concluido el caso. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Faola permaneció sentada, intentando procesar todo lo ocurrido. Había ganado el caso, sí, pero ¿a qué precio? Su hijo mayor seguía alejado, su familia seguía fracturada. La victoria legal se sentía hueca frente a esa realidad. Alejandro se acercó, radiante. Lo conseguimos, Faola. Una victoria completa. No solo has mantenido tu posición en la empresa, sino que has obtenido un reconocimiento oficial de tu gestión. Esto silenciará cualquier rumor o cuestionamiento en el futuro. Faola asintió, agradecida pero sin compartir plenamente su entusiasmo. Gracias, Alejandro, por todo. No habría sobrevivido a esto sin ti. Ha sido un honor, respondió él con sinceridad. Enrique estaría orgulloso de cómo has defendido el legado conjunto. Alejandro se alejó para gestionar los últimos trámites, dejando a Faola momentáneamente sola. Fue entonces cuando notó que Elena se acercaba a su mesa. Su nuera, habitualmente perfecta en su presentación, mostraba signos evidentes de tensión, ojeras mal disimuladas, una rigidez en su postura que delataba agotamiento. «Faola», dijo Elena, su voz tan fría como siempre, pero con un matiz diferente, casi de respeto renuente. «Supongo que debes estar satisfecha». «No hay satisfacción en ver a mi familia destrozada, Elena», respondió Faola con cansancio. «Solo tristeza». Elena la observó con curiosidad, como si estuviera viendo a su suegra bajo una nueva luz. «Gregorio está en casa», dijo finalmente. «No ha dormido en toda la noche. Después de que volvió de casa de Javier, se encerró en el despacho y pasó horas revisando viejos álbumes de fotos familiares y documentos de la fundación de la empresa». Faola sintió una punzada de preocupación. Conocía bien esos momentos de introspección de su hijo mayor. En el pasado, solían preceder a importantes decisiones o cambios en su vida. «¿Crees que debería ir a verlo?», preguntó, sorprendiéndose, a sí misma por buscar consejo en Elena, de todas las personas. Elena pareció igualmente sorprendida por la pregunta. «No lo sé», admitió con una honestidad inusual. «Está vulnerable, de una forma que no lo había visto nunca». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Siempre he admirado su determinación, su fuerza. Verlo así...». No terminó la frase, pero su expresión completaba el pensamiento.
Verlo así la asustaba. Faola asintió, comprendiendo. Elena siempre había sido atraída por la fuerza y la ambición de Gregorio. Verlo dudar, mostrarse vulnerable, cuestionarse a sí mismo, debía ser profundamente perturbador. Para ella, gracias por decírmelo, dijo Faola simplemente. Elena asintió secamente y comenzó a alejarse, pero se detuvo y volvió a girarse. Una cosa más, añadió, su tono ahora más profesional. He presentado mi dimisión como directora de marketing esta mañana. Creo que es lo mejor para todos. Y con eso se alejó definitivamente, su figura elegante perdiéndose entre la multitud que abandonaba la sala. Javier se acercó entonces, observando a su cuñada con una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Qué quería? Decirme que tu hermano está en casa, respondió Faola, y que ha dimitido de su cargo en la empresa. Javier alzó las cejas, sorprendido. Eso es inesperado. Elena vive para ese puesto. Le da acceso a círculos sociales y contactos que siempre ha ambicionado. Quizás ha entendido que hay cosas más importantes, sugirió Faola, aunque no estaba completamente convencida. O quizás simplemente está siendo práctica. Después de todo esto, su posición en la empresa sería insostenible. Ambos quedaron en silencio, absorbiendo las implicaciones de todo lo ocurrido. Finalmente Javier preguntó, ¿qué vas a hacer ahora, mamá? ¿Irás a ver a Greg? Faola consideró la pregunta. Una parte de ella ansiaba ir inmediatamente, abrazar a su hijo mayor como cuando era pequeño y tenía pesadillas, asegurarle que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había madurado a través del dolor de los últimos meses, sabía que algunas heridas necesitan tiempo. No hoy, decidió finalmente. Necesita espacio para procesar todo esto a su manera. Gregorio siempre ha tenido que encontrar su propio camino. Forzar un encuentro ahora podría hacer más daño que bien. Javier asintió, comprendiendo. ¿Y la empresa? ¿Qué pasará ahora? Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Faola, la primera genuina en mucho tiempo. Lo que siempre ha pasado, hijo, seguiremos construyendo, no solo edificios, sino confianza, no solo estructuras, sino legados, como tu padre y yo siempre quisimos. Mientras salían del tribunal, los fotógrafos se abalanzaron sobre ellos, cegándolos momentáneamente con sus flashes. Faola se mantuvo erguida, con dignidad, su mano firmemente agarrada a la de su hijo. No había triunfalismo en su expresión, solo una tranquila determinación. Había ganado la batalla legal, sí, pero la verdadera victoria, la reconstrucción de su familia, apenas comenzaba. Y sería sin duda el proyecto más difícil y más importante que jamás emprendería. ¿Logrará Faola reunir nuevamente a su familia fracturada? ¿Encontrará Gregorio el camino de regreso a los valores que sus padres le inculcaron? No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo. 2 semanas habían transcurrido desde el final del juicio, y Faola había regresado a su rutina en Construcciones Altamira con renovada energía, pero también con una persistente tristeza. La victoria legal había consolidado su posición como CEO, e irónicamente, el caso había mejorado su imagen pública y la de la empresa. Las historias sobre el proyecto de Vallecas y otras iniciativas sociales habían captado la atención de los medios, generando un nuevo interés en los valores fundamentales de Construcciones Altamira. Sin embargo, la herida familiar seguía abierta. Gregorio no había regresado a la empresa ni había contactado con Faola. Según Javier, que lo visitaba ocasionalmente, se había tomado un tiempo de reflexión y pasaba los días en su casa de campo en la sierra madrileña, solo, rechazando incluso la compañía de Elena. Aquella mañana de viernes, Faola se encontraba revisando los planos para un nuevo proyecto de viviendas sostenibles cuando su secretaria, Marta, llamó a la puerta. «Disculpe, doña Faola», dijo con expresión ligeramente nerviosa. «Hay una persona que solicita verla. No tiene cita, pero insiste en que es importante». «¿De quién se trata?», preguntó Faola, extrañada por la incomodidad de Marta, habitualmente eficiente y directa. «Es Carmela Suárez, la madre del juez Suárez». Faola dejó el bolígrafo
Sobre la mesa, sorprendida, Carmela Suárez, la mujer cuya familia había sido beneficiaria del proyecto de Vallecas tantos años atrás, la madre del juez que había presidido su caso. Por supuesto, hágala pasar inmediatamente. Unos minutos después, una mujer de unos 75 años entraba en su despacho. A pesar de su edad, Carmela Suárez tenía una presencia vigorosa y una mirada viva e inteligente. Vestía con sencillez pero con dignidad, y sostenía en sus manos un pequeño paquete envuelto en papel de regalo. «Señora Martínez», saludó con una sonrisa cálida. «Gracias por recibirme sin previo aviso. Mi hijo me regañaría por presentarme así, pero algunas cosas no pueden esperar». Faola se levantó para saludarla, genuinamente conmovida. «Por favor, llámeme Faola, y es un placer conocerla finalmente, señora Suárez». «Carmela, por favor», respondió la mujer. «Después de todo lo que ha hecho por mi familia, creo que podemos prescindir de formalidades». Faola la invitó a sentarse y ordenó café para ambas. Durante unos minutos conversaron sobre temas ligeros. El tiempo, inusualmente cálido para la época. Los cambios en el barrio de Vallecas. Las dificultades de encontrar aparcamiento en el centro de Madrid. Finalmente, Carmela fue al grano. «He venido por dos motivos, Faola. El primero, agradecer personalmente lo que usted y su esposo hicieron por nosotros hace tantos años. Ese apartamento, esa beca, cambiaron nuestras vidas. Mi Ramón pudo estudiar, convertirse en juez, y yo pude finalmente dejar de trabajar en 3 empleos simultáneos y dedicarme a lo que siempre había soñado, enseñar a leer a adultos en el centro comunitario». Finalmente Carmela tomó aire y con la mirada viva continuó. «He venido por dos motivos, Faola. El primero, agradecer personalmente lo que usted y su esposo hicieron por nosotros hace tantos años. Ese apartamento, esa beca, cambiaron nuestras vidas. Mi Ramón pudo estudiar, convertirse en juez, y yo pude finalmente dejar de trabajar en 3 empleos simultáneos y dedicarme a lo que siempre había soñado, enseñar a leer a adultos en el centro comunitario». Faola sintió que un nudo le oprimía la garganta. Aquellas palabras, pronunciadas con la sencillez y el cariño propios de una madre agradecida, le recordaron el sentido más profundo de su esfuerzo. Respondió con voz temblorosa. «No necesita agradecerme. Enrique y yo sentíamos que devolver algo a la comunidad era tan importante como cualquier beneficio. Saber que marcó la diferencia en su vida es el mayor regalo que podía recibir». Carmela sonrió, y en ese gesto Faola percibió la ternura de una abuela orgullosa. Entonces la anciana dejó el paquete en el escritorio y lo desenvolvió con cuidado, revelando un álbum de fotografías antiguo, encuadernado en cuero gastado. «Mi segundo motivo», dijo Carmela mientras abría el álbum, «es que quiero pedirle un favor. Este álbum recoge imágenes del proyecto de Vallecas. Las primeras casas, las familias mudándose, algunos de los jóvenes recibiendo becas. Cuando su hijo menor testificó, mencionó la importancia de esas imágenes. Me gustaría regalárselas, de vuelta para que estén en la sede de la empresa, en memoria de Enrique, y para que todos sepan que, más allá de los edificios, hay vidas que han cambiado gracias a ustedes». Faola deslizó los dedos por la portada del álbum, observando su nombre grabado con tinta dorada en la primera página. «Construcciones Altamira, Proyecto Vallecas, 1992. Será un honor», respondió finalmente. «Estas fotos, no. Solo me harán recordar esos días de lucha y esperanza, sino que servirán para inspirar a quienes trabajen aquí ahora». Carmela asintió satisfecha. Se despidió con un abrazo sincero y salió del despacho. Faola, con el álbum bajo el brazo, sintió una oleada de gratitud y renacimiento. El caso había terminado, pero este acto sencillísimo, compartir recuerdos, abría una puerta a la reconciliación que ella apenas se atrevía a imaginar. Aquella misma tarde, en la casa de campo donde se refugiaba Gregorio, Javier convenció a su hermano de aceptar la visita de su madre. Gregorio había estado alejado, sumido en un remolino de culpa y orgullo herido, pero algo del testimonio de Nino Virsin, Javier y de las palabras del juez Suárez
resonaba en su interior con fuerza. Recordaba los inicios de la empresa, el esfuerzo conjunto con Faola, la pasión de sus padres por hacer algo más que negocios. Cuando Faola llegó al porche de piedra, la imagen de su hijo mayor, de pie tras la puerta entreabierta, le produjo un ligero temblor en el estómago. Habían pasado semanas sin hablar, y la tensión se mezclaba con la nostalgia de tiempos más felices. «Hola, mamá», dijo Gregorio con voz áspera, como si se disculpara por cada palabra. «Gracias por venir». Faola asintió y avanzó despacio. «Gregorio, gracias a ti por abrirme la puerta. No vine a reproches ni a juicios. Solo, a ver cómo estás». Él apartó la mirada por un instante y luego se volvió con gesto decidido. «He leído las cartas de mi padre y tus notas. Encontré ese cuaderno donde Enrique anotaba cada proyecto social, también las actas de aquellas reuniones en Chamberí. Leí cada palabra y entendí que sin ti, sin tu visión, mi padre, no habría logrado nada de todo eso». Faola sintió las lágrimas que había contenido durante meses asomar a sus ojos. Dio un paso y lo abrazó. Gregorio, sorprendido al principio, correspondió el gesto con fuerza, como si en ese abrazo se liberara de un peso insoportable. «Lo siento, mamá», musitó él contra su hombro. «Fui egoísta, ciego por ambición. Traicioné no solo a ti, sino a su memoria». «Somos humanos, hijo», susurró ella. «Equivocarse forma parte del camino, pero también rectificarlo. Estoy aquí porque te quiero y porque aún confío en que podemos reconstruirlo todo juntos». Aquel reencuentro se prolongó largo rato, en el porche silencioso y bañado por la luz dorada del atardecer. Sin prisa, se compartieron recuerdos, miedos y esperanzas. Gregorio habló de la presión de Elena, de los consejos que lo desviaron, y Faola escuchó sin reproches, solo con la comprensión de quien sabe que amar significa perdonar. Unos días después, en la sede central de Construcciones Altamira, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo. La sala de juntas, con su larga mesa de madera y las sillas de cuero negro, albergó una atmósfera distinta a la tensión de meses atrás. Esta vez, cada mirada estaba llena de expectación. Faola presidió la reunión con solemnidad. A su izquierda, Javier, ahora vicepresidente de Proyectos Sociales, y a su derecha, Manuel Rivas y Luisa Mendoza, fieles aliados de siempre. Gregorio entró con paso firme, visiblemente recuperado, y ocupó su plaza junto a Elena, quien asistió en silencio y con gesto adusto. «Gracias a todos por venir», inició Faola. «Hoy no solo celebramos el archivo del caso que nos enfrentó, sino el principio de una nueva etapa para nuestra empresa y para nuestra familia». Abrió el álbum de Vallecas que Carmela había entregado y proyectó las primeras fotos en la pantalla. Aparecieron las imágenes de familias recibiendo las llaves, niños jugando en patios recién inaugurados, la cara radiante de unos padres gracias a un techo digno. «Estas imágenes», continuó Faola, «muestran lo que realmente somos. No solo una constructora, sino un ejército de soñadores comprometidos con el bienestar de nuestras comunidades. Quiero proponer formalizar una política permanente, dedicar el 5% de nuestros beneficios anuales a proyectos sociales, becas y programas de formación». Se hizo un silencio reverente. Javier aplaudió. Manuel asintió con admiración. Luisa tomó nota. Incluso Gregorio, tras respirar hondo, se incorporó y añadió: «Apoyo esta propuesta al 100%. Quiero asumir la dirección de un comité interno que supervise estos proyectos y garantice su transparencia. Y pido disculpas por mis errores. Trabajaré con humildad para ganarme su confianza de nuevo». El gesto de Gregorio conmovió a la sala. Elena, con los ojos ligeramente vidriosos, respiró hondo y finalmente asintió. «También me comprometo a buscar alianzas internacionales para potenciar este programa», dijo ella con voz suave. «Quiero aportar mi experiencia en marca y networking para ampliar el alcance de nuestras iniciativas sociales». Cuando concluyó la reunión, el equipo salió al pasillo revitalizado. Por primera vez en muchos meses, la esperanza se sentía tangible en cada conversación. Faola, apoyada en la puerta de la sala, observó a sus hijos flanquear a sus colaboradores, hombro con hombro, codo con codo.
Aquella noche, en el restaurante que Enrique había elegido para celebrar la firma del primer contrato de Altamira en 1985, se convocó una cena familiar. Era un lugar íntimo, con paredes revestidas de madera y fotografías antiguas colgadas en las vigas del techo, testigos mudos de éxitos y fracasos. Faola llegó primero y tomó su asiento en el lugar que Enrique solía ocupar. Un vino tinto, de reserva elegido por él, estaba descorchado y servían en copas finas. Una mesa preparada con esmero para una familia que buscaba reconciliarse. Poco a poco fueron llegando los comensales. Javier con su sonrisa abierta y genuina. Gregorio con semblante tranquilo y dispuesto. Elena con mirada más relajada. Manuel, Luisa y el resto del consejo en calidad de invitados de honor. Cuando todos estuvieron sentados, Gregorio se levantó y alzó su copa. «Por mi madre», dijo con voz clara, «el corazón de esta empresa. Gracias por enseñarnos que dirigir un negocio también implica cuidar la vida de quienes menos tienen. Hoy más que nunca, estoy orgulloso de ser Altamira». Se hizo un silencio emocionado. Faola, con la copa alzada, sintió el calor de las palabras de su hijo. Bebió un sorbo de esa añada que Enrique tanto amaba, notando cómo el sabor profundo y aterciopelado colmaba sus sentidos. «Y por nuestra familia», añadió Javier alzando su copa, «que sabe tropezar pero también levantarse con más fuerza, que encuentre en el perdón el camino hacia un futuro mejor». El brindis selló aquella noche mágica. Los platos de guisos tradicionales y el tierno cochinillo fueron corroborando la sensación de que algo nuevo nacía. Una familia unida de nuevo y una empresa consciente de su responsabilidad más allá del lucro. Con el paso de las semanas, la transformación se consolidó. El nuevo Comité Social de Construcciones Altamira aprobó proyectos de viviendas ecológicas para madres solas, becas para jóvenes de barrios desfavorecidos, talleres de formación, técnica y colaboraciones con ONG de todo el país. Javier se destacó como un líder apasionado, capaz de unir a educadores, voluntarios y empresarios. Gregorio, por su parte, asumió la dirección estratégica de nuevos mercados, siempre con la premisa ética heredada de sus padres. Elena, liberada de su afán de poder, encontró satisfacción en ver los resultados de su trabajo en las fotografías de niños aprendiendo oficios y en las cartas de agradecimiento de las familias beneficiadas. Su relación con Gregorio se renovó, ahora basada en la colaboración y el respeto mutuo, en lugar de la ambición desmedida. Faola, en su despacho inundado por la luz de la mañana, posó el álbum de Vallecas en un estante junto a otros recuerdos. Frente a ella, una ventana abierta al horizonte de Madrid, una ciudad en constante cambio que reflejaba la esencia misma de su empresa, edificar sueños con edificaciones sólidas. Recordó entonces la última frase que el juez Suárez le había dedicado al cerrar el juicio, que los tribunales resolvían conflictos legales, pero las heridas familiares necesitaban otro remedio que ninguna sentencia podía proporcionar. Sonrió al pensar que en estos meses ese remedio había sido la verdad compartida, el gesto generoso de Carmela, el coraje de Javier y la humildad de Gregorio. En el silencio de esa mañana supo que, aunque el camino por delante tendría nuevos retos, no caminaría sola. Su familia y su equipo, rejuvenecidos por la experiencia, la acompañarían. Y mientras el sol matutino iluminaba las torres del complejo de oficinas que habían inaugurado juntos tantos años atrás, sintió la certeza de que el legado que ella y Enrique habían construido flotaba ahora libre, no como un mausoleo inamovible, sino como una fuerza viva que seguía transformando vidas y edificando puentes entre el pasado y el futuro.